Buenos días, iglesia. Hoy estamos aquí reunidos para adorar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Yo te invito para que lo glorifiques y lo exaltes ahí en tu casa, con tu corazón, con tu espíritu, con tu alma. Démosle gracias a Dios porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Expresémosle esas palabras de amor a Él, porque Él es nuestro Dios, nuestro Redentor. Gracias, Señor. Qué bueno es adorarlo, qué bueno es exaltarlo, qué bueno es bendecirlo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene en esta mañana de su presencia, de su espíritu, de su amor. Exaltémoslo hoy. Yo te invito para que lo bendigas. Queremos adorarte, Señor. Queremos juntos exaltar tu nombre, Señor, y darte toda la gloria y honra a ti, papá. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, oh, oh.
gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro amigo fiel, Señor. Y por todo eso y mucho más, Señor, tú eres nuestro Dios, al cual adoramos, papá. Ese Dios grande, fuerte, poderoso, lleno de misericordia, grande en misericordia y lento para la ira. Ese eres tú, Señor, el que adoramos, Señor. Aquel que derrotó la muerte y el pecado, Señor. Por eso queremos alabarte y adorarte. Y allí donde tú estás, yo te invito a que lo hagas, que ese tiempo sea especial con Él y para Él. Que Él merece toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que nos envió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Para ti la gloria, Señor. Para ti la honra y el poder, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo
Rey. Por eso te damos un fuerte aplauso desde allí donde tú estás para el gran Rey, para nuestro Salvador y para el Dios que adoramos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites adorarte y exaltarte, Señor, y recordar, Señor, cada uno de tus atributos, Señor, cada una de tus hazañas y todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Por eso queremos darte mil y mil gracias, Señor. Gracias por permitirnos entrar a tu presencia y queremos quedar, Señor, bajo tu Santo Espíritu, Señor, para que nos dé el entendimiento para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no la somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también, en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y a experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Muy buenos días. Después de haber adorado y alabado al Señor en este tiempo de alabanza, nos disponemos a compartir el mensaje de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Quiero pedirle en este momento al Espíritu Santo de Dios que nos permita poder orar en el Espíritu y pedirle a Él que abra nuestro entendimiento y revele a todos nosotros el mensaje de esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos brindas de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, de invocar tu presencia. Sabemos, Señor, que la sabiduría desciende de lo alto, esa sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Clamamos a ti en esta mañana para que todos los que estamos aquí reunidos a través de estos medios de información puedan recibir el mensaje de tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están sintonizándonos. Bendice sus hogares, sus familias. Permítenos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo opere
en cada uno de nosotros. Te pedimos que tú tomes autoridad y control de nuestros pensamientos y pongas en mi boca palabras de sabiduría. Gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes de poder llegar a través de estos medios, transmitiendo el mensaje de tu palabra. Gracias por los centros de formación de líderes en FOL, por la Iglesia Rey David, por todos los que pertenecen a esta congregación y a todas las personas que siempre están con nosotros semanalmente, escuchándonos y viéndonos este mensaje que tiene que ver con el mensaje eterno de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a hablar en esta mañana del tema cómo dar. Uno de los mayores inconvenientes que muchas personas tienen para acercarse a conocer más del Señor Jesucristo es el asunto de las ofrendas, de los diezmos, del dar. Y es muy importante conocer el plan eterno de Dios, de lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Vamos a tomar como base algunos pasajes de la Biblia y tenemos en el inicio el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, versículo 1 al versículo 4. Habla de la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús la vio. Había un lugar que se llamaba el atrio de las mujeres, donde en ese sitio donde llegó la viuda, habían 7 urnas. 6 urnas eran las ofrendas voluntarias y una urna eran los impuestos del templo. Y la Escritura dice que el Señor la vio, pero primero dice que vio a los ricos, lo que nos indica que el Señor mira a los ricos y a los pobres. En este caso, Él vio que los ricos echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, o sea, estaban todos llevando sus ofrendas voluntarias. Pero esta viuda muy pobre hace a colación aquí la palabra en el versículo 2, que era muy pobre, echó 2 blancas. Dice que echó 2 blancas. Y 2 blancas corresponden a 2 monedas pequeñas de poco valor. El cuadrante, que era una moneda romana de un valor mínimo comparado con otras monedas. Lo que cabe resaltar en esta enseñanza es que el Señor dijo una gran verdad, versículo 3. Dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Pero ¿cómo así? Que solamente echó 2 monedas blancas, 2 pequeñas monedas de poco valor comparado con lo que echaron los ricos. Y él explica el por qué. Dice: porque todos aquellos ricos echaron para las ofrendas de Dios, porque lo hacían para Dios. Obviamente los sacerdotes, los levitas administraban el templo, los principales sacerdotes, pero las ofrendas se presentaban a Dios. Las ofrendas de Dios daban de lo que les sobra, de lo que les sobra. Pero esta viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. O sea, ella en este momento lo que nos está enseñando este pasaje del Señor Jesucristo es que
su pequeña contribución, lo que ella ofrendó para la obra de Dios, fue un sacrificio para ella, pero lo hizo voluntariamente y lo hizo con amor. Y eso es lo que Dios mira, la manera como nosotros le damos a Él, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Por lo menos este pasaje nos enseña cómo estas ofrendas que se presentaban a Dios, para esta mujer tenían un valor incalculable, porque dio todo su sustento. Eso dice el Señor Jesucristo aquí. Dice, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía, lo que ella poseía. Eso fue lo que ella dio. Entonces el Señor Jesucristo aquí valora la actitud que ella tuvo para dar. En otro pasaje habla de los fariseos en el capítulo 23, versículo 23 del Evangelio de Mateo, donde los fariseos se presentan en este cuadro muy especial. Todo este capítulo 23, Jesús hace una acusación a los escribas y a los fariseos, pero tomamos como base el capítulo 23, donde él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Siempre él los consideraba hipócritas, que no eran sinceros, tenían una postura falsa. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Son elementos muy mínimos comparados con lo que diezmaban otras personas. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesucristo vio que ellos estaban muy preocupados de diezmar minucias, elementos que no eran muy significativos dentro del contexto de esta historia. Pero para el Señor lo más importante no era eso, no era lo que ellos diezmaban, era que ellos habían dejado a un lado lo más importante, que era la justicia. ¿Por qué les habla de la ley? Porque el diezmar estaba instituido como una ley levítica para ellos. La ley de los levitas, que eran quienes recibían los diezmos estipulados en el libro de Levítico y en Deuteronomio. Entonces aquí Jesucristo les dice que lo más importante de ellos es la justicia. ¿Y a qué se refiere la justicia? Se refiere es en hacer la voluntad de Dios. Lo más importante de la ley es hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere la justicia. Conforme a lo que Él obre en cada uno de nosotros. Porque la verdadera justicia de Dios opera en la naturaleza divina que nosotros adquirimos. Para Dios lo más importante es el sometimiento de nuestro espíritu a su autoridad. Es hacer su voluntad, eso es hacer la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios está establecida de muchas maneras, pero la justicia más importante que Dios quiere que nosotros tengamos presente es el hacer su voluntad. Por eso el salmista dice, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Para el Señor lo más importante que ellos habían dejado era la justicia. Y que también hace mención el Señor en este pasaje es la misericordia. La misericordia, que es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias de otras personas ajenas. Este es un atributo divino, la misericordia, y se manifiesta en dar. ¿Qué damos nosotros? Amor, amabilidad, asistencia al necesitado. Eso tiene que ver con la misericordia, que es dar. Y otro punto que él toca aquí es la fe, porque el justo por la fe vivirá. Todo lo que nosotros tenemos que hacer en el reino de los cielos es por fe. Esta viuda pobre dio
una ofrenda por fe. Y el justo por la fe vivirá, dice el Señor en su palabra. Entonces, lo que el Señor Jesucristo les está hablando aquí y nos está ilustrando con este pasaje de los escribas y de los fariseos, es que en ellos había hipocresía a la hora de dar. Muchos de ellos daban para que los vieran. Y esos ricos, ostentosos, presentaban ofrendas a Dios, no lo hacían de corazón, lo hacían porque les sobraba el dinero. En cambio, Jesús resalta una ofrenda muy especial, la de esta viuda muy pobre, porque dio todo su sustento, dio de lo que ella tenía. Y eso es lo que realmente Dios valora en nosotros. No solamente tiene que ver con el dar en los asuntos materiales, sino lo que nosotros le ofrecemos a otras personas, el servicio, el amor, la entrega para hacer las cosas de corazón. Porque nosotros cuando damos tenemos que hacerlo porque esa es parte de la obra que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dar de corazón. Por eso es tan importante tener un corazón dispuesto para ser un dador alegre en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, en este pasaje, el Señor Jesucristo les está diciendo y les está reconociendo que ellos diezmaban. ¿Qué diezmaban? La menta, el eneldo, el comino, minucias, pero que ellos habían dejado lo más importante de la ley. Lo que está diciendo el Señor, que lo más importante de la ley es, ¿qué es? Número 1, la justicia. Número 2, la misericordia y la fe. Estos son atributos divinos que se nos concede a nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Porque para nosotros es muy importante poner en obra la justicia de Dios, lo que Él hace en la vida de nosotros, ese proceso renovador, ese proceso transformador que nos enseña a dar como Dios nos dio. Porque Dios dice en la palabra que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? Con amor, lo ofreció con amor. Entonces, lo más importante que está resaltando el Señor aquí en este contexto es la misericordia. Y sí que es importante poner por obra la misericordia a la hora de mostrar realmente lo que nosotros estamos dando, lo que nosotros estamos ofreciendo. Pero todo eso hay que hacerlo con fe. Y ellos habían dejado eso, la justicia, la misericordia y la fe. Y Él les dice, esto era necesario hacerlo, era necesario diezmar, pero no podían dejar de hacer aquello. O sea, lo más importante para Dios es lo que nosotros hacemos, no para Él, para tratar de mostrarnos, digamos, espiritualmente falsos, hipócritas, cumplidores de una ley. No, es lo que nosotros hacemos por la obra que el Espíritu de Dios produce en cada uno de nosotros. Porque el Espíritu de Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso nosotros cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, cuando tenemos el poder de Dios actuando en nosotros, podemos dar amor, podemos servir, podemos ser útiles en las manos de Dios. Y empezamos a entender el llamado especial que Dios nos hace a dar lo mejor de nosotros. Por eso es importante empezar nosotros a entender el plan de Dios para nosotros. Vamos a mirar un aspecto que está en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 13. Aquí hay una historia relacionada con un hombre que vino a Jesús y le dijo lo siguiente. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor?
Los rabinos de los tiempos de Jesús estaban acostumbrados a recibir ese tipo de propuestas, de quejas del pueblo cuando trataban de dirimir asuntos de herencias, asuntos de dinero, de territorios. Entonces, este hombre vino a Jesús para tratar de que Jesús hiciera lo mismo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo: ¿a mí quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Entonces hace como un cambio de frente aquí el Señor. Hace un alto y le dice aquí en el versículo 15: mirad y guardaos de toda avaricia. Toca un tema muy importante, la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, aquí está confirmando el Señor Jesucristo que lo más importante no son los bienes materiales. Porque cuando hay avaricia en el corazón del hombre, los bienes materiales se convierten en algo muy importante. Quizás se convierte en lo más importante para una persona, porque hay avaricia, porque su corazón se llena de codicia, que están muy ligadas. La codicia y la avaricia van atadas, van unidas, son hermanitas. Entonces aquí el Señor le dice que deben de guardarse. Nosotros tenemos que guardarnos de la avaricia, porque no consiste la vida del hombre en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les da una explicación a través de una parábola y les dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Era un hombre muy rico. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Qué tenía este hombre? Mucho poder, mucho dinero. Había amontonado mucho, había asegurado su futuro. Dijo: yo tengo que hacer una despensa más grande porque tengo tantas posesiones que no me caben. Lo mismo pasa hoy. Muchas personas acumulan y acumulan y acumulan mucho dinero y terminan convirtiéndose en unos avaros y en unos codiciosos, y pierden el norte y se dan cuenta que eso es todo en la vida. Y el Señor Jesucristo nos está enseñando que eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Por eso Él aquí le relata esta historia. Y mire lo que dice el Señor en el versículo 20. Pero Dios, aquí escuchamos el concepto más importante, el de Dios. Pero Dios le dijo: necio. Lo llamó necio a este hombre rico. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Todos tus bienes materiales, esa bodega llena de posesiones, cuentas bancarias atiborradas de dinero, amontonas y amontonas, pero hoy te vas a morir. Te vas a morir. Y le pregunta: ¿de quién será todo eso? ¿De quién será? Entonces el Señor termina este relato diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Se está diciendo que ellos lo único que piensan es amontonar, en tener, en poseer. Se terminan sus vidas pensando que eso es todo en la vida, y cuando se mueren, nada se llevan. ¿Por qué dice el Señor aquí que no es rico para con Dios? Porque no le da la prioridad a Dios. No le damos el primer lugar a Dios. Nosotros a Dios tenemos que darle el primer lugar. A Él se le tiene que dar el primer lugar, porque Él es el dueño de la vida.
Al Señor Jesucristo hay que entregarle nuestro corazón. Hay que empezar a orar para que de nuestro corazón, del corazón del hombre, abandone ese espíritu de tener y de tener y de tener. Y no nos damos cuenta que en cualquier momento podemos morir. Vemos actualmente cuántas personas se mueren diariamente. A lo largo de todo este territorio de pandemia mundial, de este panorama mundial que estamos viviendo, nos damos cuenta cómo el hombre fácilmente deja de existir. Inundaciones, huracanes, catástrofes, paros cardíacos, enfermedades que aparecen en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y de qué sirven los bienes materiales? Ser rico para con Dios es darle a Él lo mejor. No solamente está hablando de bienes materiales, darle lo más importante, darle nuestro corazón, entregarle a Dios nuestro corazón. Es poder decirle: Señor, mi vida es tuya. Esta viuda pobre le ofrendó a Dios algo que para ella tenía valor, porque sabía que estaba contribuyendo a la obra que Dios había puesto en la tierra. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando ofrendamos, cuando le damos a Dios, estamos permitiendo que su ministerio a lo largo del mundo se extienda. Porque el mismo Señor Jesucristo dice que sus obreros, que los que trabajan en sus obras, son dignos de un salario. Entonces, ¿con qué actitud usted le da a Dios? Porque también hay otros que le dan a Dios esperando que Dios les devuelva. Nosotros le ofrendamos a Dios tiempo, talento, nuestros dones, nuestras posesiones materiales están puestas a las manos de Él para que su obra se siga prodigando a lo largo de la tierra. Pero hay que hacerlo como el apóstol San Pablo lo enseñó en 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Leámoslo a la luz del contexto de la palabra de Dios. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿De qué está hablando? De la ofrenda para los santos. Eso estaba tocando el apóstol San Pablo en ese tiempo a la iglesia de los Corintios. Le dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo propone usted dar? ¿De corazón o para que lo vean? Porque muchas personas son felices haciendo donaciones, no solamente a la obra de Dios en la tierra, a instituciones, a beneficencias. He visto muchas personas que lo hacen para figurar, para que la gente se dé cuenta que determinada persona dio una determinada cantidad de dinero. ¿Para qué? Para figurar, para que digan: yo di. ¿Con qué actitud dio? Con la misma actitud de los ricos que echaban en el altar de las ofrendas, en el pasaje de la viuda pobre. Nosotros tenemos que hacer como hizo esta viuda: dar con alegría, dar con un sacrificio amoroso, porque el Señor está diciendo aquí que como usted propone en su corazón, y no con tristeza, y menos por obligación, ni por necesidad, porque Dios ama cuando usted da. Cuando usted da. Nosotros sabemos que es una cantidad establecida por la ley rabínica, la ley del diezmar, escrita en el libro de Levítico capítulo 27. Vamos a Levítico 27, Levítico 27, libro de la ley, versículo 30 y el versículo 32. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. 32. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la
bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, dos aspectos importantes, dos palabras claves, es dedicada a Jehová y consagrada a Jehová. Dedicada a Dios y consagrada a Dios. Pero ¿cómo hay que hacerlo? De corazón. Ahora, en el tiempo de los levitas, que era el pueblo que servía a Dios, esto se hacía como una medida, digamos que era la cantidad establecida por la ley, el diezmo de lo que ellos recibían, lo hacían como una ley. Ya en el Nuevo Testamento no habla tanto del asunto del diezmo, pero habla más de dar con un corazón alegre. Pero hay que hacerlo para agradar a Dios, no con el propósito de que alguien me vea o porque me vea obligado. Para uno es muy triste y es demasiadamente desconsolador ver cómo las personas denigran de los siervos de Dios. Quizás por causa de los engañadores, de los falsos profetas, el camino de la verdad ha sido blasfemado. Y muchos siervos de Dios han sido tratados muy mal por el asunto de las ofrendas, de los diezmos. Pero yo quiero decirle a todos aquellos que siempre se preguntan el por qué, y vamos a escuchar a través de la segunda de Pedro el por qué este tipo de personas hablan mal del dar. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2, versículo 2, 2, 2, 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿De quién está hablando? Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es el propósito de ellos? Encubiertamente engañar, usufructuar los bienes de muchas personas. Y es lamentable la cantidad de historias que hemos oído a lo largo de los años del cristianismo, cómo el nombre del Señor ha sido puesto por el suelo a causa de este tipo de personajes, que el Señor dice que son falsos profetas y que son falsos maestros encubiertos. No nos cabe la menor duda que son guiados por el espíritu de Satanás. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de Cristo, la preciosa palabra de Dios, ha sido pisoteada por parte de estos hombres. Vamos a ver por qué lo hacen. Versículo 3. Y por avaricia, codicia, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cuál es su único propósito? La avaricia, la codicia, el deseo desenfrenado de los bienes materiales, de usufructuar su pueblo para sus fines engañosos y corruptos, utilizando palabras fingidas. ¿Por qué son fingidas? Porque son palabras de hipócritas, como Jesús les decía a los fariseos y a los escribas. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Esta es la actitud de los falsos profetas y de los falsos maestros, que están llenos de avaricia, de codicia, y han vuelto su obra una mercadería y utilizan palabras para engañar. Pero el Señor aquí advierte que ellos recibirán condenación. Por estas causas, por estas motivaciones, muchas personas piensan que todas las iglesias del Señor tienen este propósito. Y quiero decirles que lo más importante para Dios fue lo que Jesús
le dijo a los fariseos que diezmaban la menta, el comino y el eneldo: lo más importante que ustedes han dejado es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo más importante? La justicia de Dios. Y la justicia solamente aplica cuando se tiene el corazón de Dios en el corazón del hombre. Por eso es tan importante entender que todo lo que nosotros hagamos en la obra de Dios tiene que hacerse de corazón. Todo, el servicio. Cuando yo honro a Dios, cuando yo presento al Señor una ofrenda, cuando yo tomo una decisión de servirle a Dios, de poner en consideración mis bienes por el beneficio de Él, lo tengo que hacer de corazón. Pero tiene que saber cuál es la medida que usted ha tomado, de qué manera lo quiere hacer. Usted no necesita que nadie lo esté empujando, y menos que alguien lo esté impulsando, como lo hacían estos falsos maestros, con palabras fingidas. Eso es una revelación. El dar es una revelación de Dios. ¿Cómo da usted? ¿De corazón o da por obligación? Si usted da por obligación o por necesidad, no dé, porque a Dios no se le puede dar así. A Dios hay que darle con amor. Y si nosotros, que tenemos la revelación del Espíritu Santo, lo hacemos en la medida de fe, de misericordia y de justicia, como Dios quiere, vamos a recibir la aprobación de Dios. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Lo más importante de la ley es eso. ¿Por qué Jesucristo, a través de estos contextos, nos está hablando de la ofrenda de la viuda, nos está hablando del hombre rico? Porque Dios quiere que nosotros no nos apeguemos a los bienes materiales. Obviamente, yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo, a través de las enseñanzas. Los ricos, el ser rico, el tener riqueza, no es malo. El problema de las riquezas es cuando nosotros, esas riquezas ocupan el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. La ilustración que nos está dando el Señor Jesucristo es que las riquezas no pueden ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Por eso Jesucristo dijo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque ha levantado un altar. ¿A qué? A la codicia, a la avaricia, porque para él es más importante los bienes materiales. ¿Y qué dice el Señor? Necio, hoy mismo vienen a pedirte tu alma, dando esa enseñanza, como quien dice, en cualquier momento te puedes morir. ¿Y de qué te sirve todo lo que tenías? ¿Con qué el hombre puede salvar su alma? Si una persona puede ser muy rica, millonaria, se muere y no conoció al Señor Jesucristo, de nada le sirven sus bienes materiales. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a darle a Él. ¿Con qué actitud? De corazón, con amor. Por eso es tan importante tener la revelación de Dios. Yo honro al Señor con mis bienes, de mi trabajo. Yo le doy a la obra de Dios. Como también los hombres de Dios nos hemos beneficiado de la bendición de personas que han creído a la bendición de Dios, porque Dios los ha dotado de recursos, de empresas, de trabajos, y Dios les provee para que ellos puedan sustentar sus hogares, y les pide simplemente que le den algo a Él. No está pidiendo que lo dé todo. A mí me llamaba poderosamente la atención una persona en estos días, hablando conmigo, me decía que qué bueno que nosotros le explicáramos a la gente el asunto del dar, del diezmar, del ofrendar. Y yo le decía a esa persona que cuando Dios instituyó el diezmo, lo instituyó como una ley, porque Él había dictaminado que los levitas, la tribu que no recibió herencia, iba a recibir de las 11 tribus restantes el 10% de las ganancias para el sostenimiento de la obra de ellos. Entonces Dios simplemente le pidió una parte. De 10 manzanas le pidió una. De 10 mandarinas le pidió una. ¿Para qué? Para que el hombre aprenda a soltar,
a dar. Pero ¿cuál es la intención? De liberarnos del espíritu de codicia y de avaricia que hay en el corazón del hombre. Porque el avaro cada día quiere tener más, el codicioso quiere tener cada día más. Por eso el Señor Jesucristo nos da estas ilustraciones para que nosotros demos con el corazón alegre, para que usted sea libre a la hora de dar. Y Dios no está diciendo que usted tiene que entregar sus posesiones materiales, sus bienes, sus propiedades, y menos a un engañador. Lo que Dios quiere es que usted, a la hora que piense honrar a Dios, lo haga de corazón y como usted lo propuso en su corazón. Sencillamente, el diezmo era una cantidad establecida por la ley, era una cantidad que Dios había instituido, pero la cantidad la pone usted dentro del dar con amor. No se instituye que sería una medida así como está instituida en la ley. En el Nuevo Testamento todo es de Dios, todo es de Él. Pero ¿cómo se le da? Con amor, soltando, zafándonos de ese espíritu de avaricia y de codicia que tienen las riquezas. Por eso el Señor Jesucristo dijo que era muy interesante ver la historia del rico de Lucas 18, ese rico, ese joven rico que guardaba los mandamientos, ¿cierto? ¿Y qué hizo este hombre cuando vino a donde Jesús? Le dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Los mandamientos guardas? Claro, todos. Le nombró una cantidad de mandamientos, dijo que sí, pero te falta una cosa. ¿Qué te falta? Vende lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Pero él se fue triste. ¿Por qué se fue triste este joven rico? Porque él había permitido que el Dios de las riquezas se entronara en su corazón. Ese Dios Mamón, como se dice en el griego, se había entronado en su corazón. Por eso cuando él se fue, dice que se fue muy triste. Dice que se fue muy triste. El Señor miró a sus discípulos y les dijo: difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. No porque sea rico. Hay una mala interpretación de creer que por el hecho de que usted sea rico se va a condenar. No. Simplemente porque usted ha levantado un Dios ajeno, un Dios falso. Nosotros honramos a Dios. ¿Cómo lo honramos a Dios? Dándole a Él. ¿Qué le damos a Él? Tiempo. ¿Qué le damos a Él? Servicio. ¿Qué le damos al Señor? Lo que Él nos pide. ¿Cuántas veces Dios nos ha dispuesto que hagamos algo para Él? No solamente hablamos de cosas materiales, del dar dinero, del ofrendar, sin dejar lo más importante de la ley, de la obra de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. Lo demás es necesario hacerlo sin dejar lo más importante. Para Dios lo más importante es la justicia. Implícitamente la justicia tiene que ver con la obediencia a Dios, con la obra que Dios ha puesto en nuestro corazón de amarlo, de aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. ¿Cómo dar? Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y yo valoro mucho a aquellos que honran al Señor con sus ganancias. ¿Cómo lo hacen? Con amor. Si usted no lo hace con amor, no le dé a Dios nada. A nadie le agrada que le den algo de mala voluntad. Cuando uno le va a dar un regalo a alguien, le va a entregar, o se lo entrega de buena manera, con amor, o no se lo dé. Porque es ofensivo cuando usted le da algo a alguien de mala gana. Y haga el ejercicio, dele algo a alguien de mala gana a ver si se lo recibe o no. Yo personalmente no lo recibiría. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que nosotros tenemos que dar con amor todo. ¿Qué le damos a Dios? Nuestra vida. ¿Qué le damos a Dios? Nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro talento. Todo lo que Él nos ha dado es de Él. Finalmente nosotros nos vamos a ir de aquí y no nos vamos a llevar nada.
quiero terminar en esta mañana pidiéndoles a todos ustedes que si su corazón ha levantado un altar a la codicia, a la avaricia, pídale perdón a Dios. Si lo más importante para usted son los bienes materiales, son las cosas de este mundo, es tiempo de que usted se arrepienta y le pida perdón a Dios. Porque usted está anteponiendo a Dios algo que Él dice en las Sagradas Escrituras que no puede estar allí. Porque Dios es un Dios celoso, muy celoso. Lo dice su palabra en el capítulo 6 del libro de Mateo. Los invito para que lo lean. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted tiene que tomar una decisión. O Cristo ocupa el primer lugar en su vida, o hay otro Dios que usted tiene entronado en su corazón. ¿Qué le damos nosotros a Dios? Lo que Él ha propuesto que usted dé en su corazón. Con alegría, con gozo, con entusiasmo, su vida, su corazón, el resto de mi vida, tenemos que entregárselo a Él. Porque en cualquier momento nos podemos morir. Y todo lo que hay aquí en esta tierra, aquí se va a quedar. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Por eso Jesucristo nos enseña y nos dice: hagan tesoros es en el cielo, no en la tierra. Porque aquí todo se acaba. Allá en el cielo son eternos. Y es una promesa que Jesucristo nos dio y la cumplirá. Porque Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El corazón de Cristo es lo más importante que tenemos en nosotros. A Cristo morando en nuestras vidas, asentado en nuestro corazón, entendiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los otros son dioses ajenos que tenemos que ir destronando de nuestro corazón, porque hay un solo Dios. Solo a Él serviremos, solo a Él. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la Escritura. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado a través de las Sagradas Escrituras que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Que tú nos hablas de darte a ti de corazón, no con tristeza ni por necesidad. Lo que en nuestro corazón hayamos propuesto, la cantidad establecida en nuestro corazón, no solamente en asuntos financieros, sino en tiempo, Señor, en disposición a darle al Señor todo lo que nosotros tenemos, nuestros talentos, nuestras virtudes. Señor, hoy nos disponemos delante de ti a aprender a hacer tu voluntad, para que tú obres en nosotros, Señor, porque queremos tener una naturaleza divina. Enséñanos a tener disposición para compadecernos de los sufrimientos y las miserias de los demás. Señor, que estos atributos divinos se manifiesten en nosotros, que podamos aprender a dar con amabilidad, con asistencia al necesitado. Gracias, Señor, por permitirnos comprender que tus palabras son vida y son verdad. Padre amado, es una bendición poder en esta mañana llegar a cada hogar a través de estos medios de comunicación. Te pido que esta palabra de hoy haya quedado grabada con tinta indeleble en cada corazón y que el poder de tu Santo Espíritu los pueda convencer a todos los que han escuchado este mensaje de cómo dar.
A todos ustedes muchísimas gracias, muy amables por estar con nosotros. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su iglesia Rey David, en la ciudad de Tuluá, los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, siempre con ustedes, con la palabra de Dios, la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos ustedes.